Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. Prácticamente ya solo queda una semana, Ricardo Hércules, para entrar de lleno a esas tan merecidas vacaciones de Semana Santa, que en número uno no solamente significa más tiempo con nuestros familiares, sino también recordar un poco esas festividades católicas. Claro, por supuesto, ese es el objetivo de estos días, en primer lugar, para prácticamente la feligresía católica de nuestro país, tener algún tipo de actividades, pero para la mayoría de la población también significa un par de días de descanso, un par de días de pasar con la familia. Muchos se mantienen en sus casas, otros salen a los distintos balnearios, centros turísticos, playas, etcétera. Y hay autoridades y organismos de socorro que ya se están preparando. Así es, nosotros vamos a hablar acerca del plan vacacional para esta temporada con Carlos Fuentes de Comandos de Salvamento, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Buenos días. Hola, sí, bueno, muy buenos días, gracias por invitarnos a Central de Noticias. A ver, ¿cómo se están preparando ustedes para atender esas emergencias durante el periodo vacacional? ¿Cuántos son los elementos de comandos salvadoreños que estarán desplegados a lo largo del territorio? Sí, bueno, el Comando de Salvamento ya está preparado para la temporada de la Semana Santa. Contamos con más de 1.500 elementos voluntarios, entre técnicos en emergencias médicas, asistentes de primeros auxilios avanzados, enfermeras, médicos y equipos de rescate. Y por supuesto, sin faltar los guardavidas, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando durante todo el periodo vacacional. Iniciamos desde el día domingo de Ramos y finalizamos el día domingo de Resurrección. Perfecto, Carlos. Obviamente, por lo que ya hablábamos iniciando esta entrevista, hay varios, digamos, lugares que hay que cubrir como organismos de socorro. Tenemos en primer lugar cada una de las actividades religiosas que sabemos están programadas para estas fechas, pero también hay que estar muy pendientes de lo que puede ocurrir en las playas y también en los balnearios y también en las carreteras. ¿Cómo se prepara Comandos para, digamos, tener presencia en todos estos lugares? Sí, bueno, nos hemos organizado, todo nuestro equipo, vamos a estar en las diferentes carreteras de nuestro país. En este caso, pues, vamos a tener presencia de nuestros guardavidas en la carretera del Puerto de la Libertad, en la autopista Comalapa, de igual manera en la misma carretera litoral, así como también en la Troncal del Norte y en la carretera de Oro. Y sin dejar a un lado, pues vamos a tener presencia también en la Laguna de Alegría, ¿verdad? Hay mucha gente que va a estos lugares donde el clima pues es bastante fresco. Y de igual manera, pues vamos a tener presencia con guardavidas y puestos de socorro en los diferentes centros turísticos y bañarios de nuestro país. Hablemos un poco de las estadísticas que ya se registran, esto previo a las vacaciones, y por qué es importante hacer énfasis en esto, porque generalmente durante Semana Santa estas estadísticas se elevan y generalmente terminan en saldos rojos para la población salvadoreña. Sí, bueno, es bastante lamentable que hay mucha gente que no acata las indicaciones correspondientes. Sí. Y en lo que es en las estadísticas, en el 2015 atendimos un total de 355 emergencias y lo que es en el 2016, 346 atenciones. Se redujo, o sea, un tanto. Ajá, se redujo un 1%, sí, ¿verdad? Y esperamos que en este 2017 esperamos reducirlas más todavía. Esperamos que la población no sea parte de las estadísticas y sobre todo, si van a salir a algún centro turístico de nuestro país, revisar sus vehículos, que es algo muy importante. Y sobre todo, pues no sobrecargarlo, ¿verdad? Para así poder evitar cualquier tipo de accidente. De repente, Carlos, muchas instituciones de gobierno, probablemente las comunidades religiosas, alguna iglesia como núcleo familiar, también ya se están preparando para salir en el pick-up, salir en el microbús, hacer una pequeña excursión con familias y amigos. Reitero, Comandos de Salvamento tiene la oportunidad de brindarles a ese grupo de personas algún tipo de atención especializada en lo que nosotros conocemos como guardavidas, o es estando en el lugar ya que ustedes pueden, digamos, destinar la ayuda necesaria. Sí, bueno, hay muchos lugares donde no hay presencia de guardavidas de las diferentes instituciones de primera respuesta de nuestro país, y le hacemos el llamado a todas aquellas personas que organizan las excursiones
contratar el servicio de un guardavidas. Esto les puede llegar a salvarle la vida a alguien de los excursionistas. De igual manera, pues le quitan la multa también al motorista del transporte que los está llevando, y sobre todo van a poder disfrutar más tranquilo. Hay mucha gente que organiza diferentes excursiones y no llevan el servicio de un guardavidas, ¿verdad? Y sobre todo hay gente que no quiere pagar el servicio de guardavidas. O sea, es bastante lamentable. Claro, durante esta época, por lo menos en los últimos días, se registró un incremento en los incendios que llevó a las mismas autoridades a decretar alerta a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer durante esta temporada? Porque sabemos que la época seca continúa, y no solamente porque es Semana Santa, nosotros debemos de dejar de acatar algunas de las recomendaciones que ya han sido giradas. Es decir, que puede realizarse incluso un repunte de incendios durante esta temporada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas va hacia lugares abiertos, va a acampar, generalmente pasan en casa, se ponen a hacer oficio y es donde se produce la quema. ¿Qué es lo que ustedes como comandos de salvamento les podrían decir, o cuáles son las acciones que podríamos emprender de cara a este periodo vacacional? Sí, bueno, en primera instancia no hacer fogatas, que hay mucha gente se va a acampar al Cerro Verde, al Pital, algún volcán, y cuando ellos empiezan a hacer las fogatas, una chispita que salga volando, pues eso puede llegar a producir un incendio bastante fuerte, así como ha habido pues incendios bastante fuertes. En este caso el último pues en el volcán de San Salvador, claro. De igual manera pues en el mismo Cerro El Pelón, entre Berlín, Alegría y Santiago de María, se estuvo trabajando alrededor de 3-4 días también para poder sofocar el incendio, ¿verdad? Así que hacerle el llamado a la población que no haga fogatas si va a acampar pues a un cerro o a algún volcán, para evitar cualquier tipo de tragedia, ¿verdad? Carlos, otro de los aspectos que también debemos tomar en cuenta, y de hecho ya lo mencionábamos, todos los lugares donde Comandos de Salvamento sabe que la familia salvadoreña asiste en estas fiestas, hablábamos ya de un par de recomendaciones para la gente que utilizará su vehículo para trasladarse. Pero ¿qué podemos decir, Carlos, de las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo y que han de asistir a los eventos religiosos? Que sabemos muchos de ellos se realizan con fuerte presencia del sol, hay grandes aglomeraciones de personas. ¿Qué les podemos recomendar? Sí, bueno, en primera instancia, pues hacerle el llamado a la población salvadoreña que va a ir a los diferentes actos religiosos, que no lleve ropa oscura, de igual manera pues que no utilice ropa muy ajustada, ¿verdad? Y sobre todo pues estarse rehidratando, ya que así va a poder evitar cualquier tipo de molestia con su salud, y si padece de algún tipo de enfermedad, de igual manera pues tomarse su medicamento. Y algo que lamentablemente mucha de la población hace, automedicarse a la hora de que si tienen un dolor de cabeza, si les duele el cuerpo, lastimosamente no van a un centro asistencial para poder evitar cualquier tipo de molestias mayores. Ahora hay un punto bien importante también, accidentes de tránsito, y es que nosotros generalmente manejamos no con la debida precaución, y es donde se generan este tipo de situaciones. ¿Qué debemos hacer como personas al momento en el que se registre un accidente de tránsito? De pronto hay personas lesionadas, sabemos que muchas veces quizás esa situación de querer ayudar nos provoca cometer un error más grave que puede derivar en perder la columna, en perder alguna extremidad, en maltratar aún más al paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer como población salvadoreña en el caso en el que yo me encuentre un accidente de tránsito en carretera, la persona esté viva o se encuentre atrapada? ¿Qué es lo que debo de hacer? Sí, bueno, primeramente pues llamar al sistema de emergencia 911 o alguna de las instituciones de primera respuesta, y sobre todo darle soporte al paciente, estarle hablando, ¿verdad? Eso es bastante ayuda para el paciente. Es decir, que en ningún momento tenemos que tocar al paciente. Sí, bueno, lamentablemente algún mal movimiento que le hagamos al paciente pues lo podemos lesionar. Hay mucha gente que quiere ayudar, es muy bueno, lastimosamente no sabemos cómo poderlo hacer. Hay gente que
saca a los lesionados de los vehículos a como caiga, ¿verdad? Y lastimosamente ahí es donde vienen los traumas mucho más fuertes. Claro. De igual manera, pues si hay un trauma leve, se lo podemos llegar a complicar. Y un mal movimiento, pues podemos llegar a dejar a un paciente cuadraplégico, ¿verdad? Así que lo más recomendable es pedir el apoyo de las instituciones correspondientes para poder llegar con el equipo adecuado e inmediato para poderle dar un mejor servicio prehospitalario y sobre todo, si es necesario trasladarlo, pues trasladarlo a un centro asistencial. A mí me interesa hablar de un punto que me parece que es bastante importante y sobre todo llamar a la conciencia de la población salvadoreña, porque en muchas ocasiones, y lo hemos visto, es acerca de las llamadas telefónicas que reciben y tal vez no son verídicas. ¿Esto qué significa? Gasto de recursos, gasto de personal cuando se puede atender otro tipo de emergencias. Tal vez hacer un poco de recomendación a la población salvadoreña a hacer un poco de conciencia y por lo menos que nos cuente también, Carlos, como cuántas llamadas se reciben al día que son de carácter o por lo menos índole falso. Sí, bueno, es bastante lamentable que en nuestro país las leyes pues como que son un poco flexibles, ¿verdad? Y lastimosamente hay mucha gente quien hace llamadas falsas, alrededor de 10, 15 llamadas diarias que son falsas, solo lo que es en el área metropolitana de San Salvador. Y el gasto de recursos, dejamos de atender otro tipo de emergencia o urgencia que se dé, que sea real, y lastimosamente pues el gasto es mucho más enorme. De igual manera pues con los mismos accidentes de tránsito, hay gente que lastimosamente dice hay un accidente, hay tantas víctimas. Vamos a poner un caso de la autopista Comalapa que nos mencionaban hace un par de días, de un accidente donde habían pues alrededor de 40 personas lesionadas. Las instituciones de primera respuesta despachamos gran parte de nuestras ambulancias. Llegando al lugar, pues únicamente eran 4 personas quienes habían resultado lesionadas. 2 de ellas pues fueron trasladadas hacia la unidad de salud y 2 pacientes que fueron trasladados pues a un centro asistencial acá en San Salvador. Lastimosamente pues llegamos alrededor de 20 vehículos de emergencia para atender esta emergencia. Y lastimosamente las llamadas de emergencia falsa es donde se nos incrementa más, de igual manera pues el mismo gasto de combustible, ¿verdad? Perfecto. Carlos, nosotros vamos a hacer una pausa en estos momentos, pero quiero que al regresar reiteremos. Ya hablábamos quizás la utilización de un elemento experimentado con su respectiva acreditación al momento de asistir a las playas o balnearios, pero nunca está de más dar todas estas especificaciones en cuanto a las recomendaciones, pero eso será cuando volvamos de esta pausa. No nos cambie. Llegamos a las 9:05 de la mañana y nosotros vamos a continuar conversando acerca del plan vacacional con Carlos Fuentes de Comandos de Salvamento. Y es que nosotros hacíamos énfasis por lo menos en las situaciones que se han registrado en los últimos días y cómo podemos enfrentarla. Comandos de Salvamento lleva un trabajo muy arduo en la preparación ya para esta temporada vacacional. ¿Cuántos meses se preparan ustedes con anterioridad para atender cualquier tipo de emergencia? Bueno, las capacitaciones son bastante constantes dentro de la institución. Durante todo el año pues seguimos capacitando a nuestro personal para poder darle una mejor atención adecuada a un paciente, independientemente del tipo de lesión que sufra o de igual manera cualquier tipo de enfermedad que pueda llegar a padecer. Y así como nuestro personal se capacita, de igual manera pues en las diferentes ramas como rescate vehiculares, rescates en altura, asistente de primeros auxilios avanzados. Son capacitaciones constantes y sobre todo pues certificadas por nuestra institución para que nuestro personal esté totalmente capacitado a la hora de atender una emergencia. Hablábamos también en algún momento, Carlos, de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta todos aquellos que decidamos visitar las playas o las costas de nuestro país o cualquier balneario en estas vacaciones. Sí, bueno, hacerle el llamado de conciencia a la población que no queremos que sean parte de las estadísticas de esta temporada vacacional de la Semana Mayor,
queremos que la población no sobrepase los límites de velocidad y sobre todo pues que no use distractores a la hora de ir conduciendo, ya que esto pues puede llegar a terminar en una tragedia. De igual manera que acatar las indicaciones de todos los guardavidas que van a estar en las diferentes playas y centros turísticos de nuestro país, a la hora que se les pite para que ellos puedan salir, o de igual manera que les están pitando que hay corrientes fuertes en el lugar, que necesitamos movilizarlos para otro sector, que la población acate las indicaciones correspondientes. De igual manera, pues si va a salir en familia a revisar sus vehículos principalmente, esto para evitar cualquier tipo de incidente a la hora de que se están trasladando pues, a algún centro turístico, o de igual manera pues si van a salir a pasear a algún cerro o ir a visitar algún pueblito. Es algo muy importante que revisen todo el sistema eléctrico de sus vehículos, llantas, frenos, para evitar cualquier tipo de tragedia, ¿verdad? Y sobre todo no sobrecargar los vehículos. Es un punto bastante importante y hablamos, por ejemplo, de la distracción del conductor, que se convierte en una de las principales causas de accidentes de tránsito. Hablemos un poco de las estadísticas en cuanto a accidentes, no sé si las tiene, si hablamos de las que se han registrado durante el año 2015, durante el año 2016, para tener un marco de referencia y así nosotros poder hablar de la incidencia que pueden tener durante este periodo vacacional. Sí, bueno, lamentablemente pues en el periodo vacacional, de lo que es el 2016, lastimosamente tuvimos una cantidad de 27 accidentes, dejando pues alrededor de casi 50 personas politraumatizadas, lesionadas. Es una cantidad bastante considerable. Lastimosamente pues en gran parte de los accidentes pues son por la misma distracción al volante, el exceso de velocidad, y sobre todo pues no solamente salen lesionados el conductor, ¿verdad? Claro. No que segundas y terceras personas, tal vez va alguien conduciendo en su normalidad y de repente pues ya los impacta otro vehículo, ¿verdad? Es bastante lastimoso. Es importante que hablemos acerca de los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar ante cualquier tipo de emergencia. ¿Por qué? Con el propósito principal de garantizar la seguridad de las personas. Sí, bueno, nuestro número de teléfono de emergencia es el 2133-0000 y el 2221-1310, y estamos enlazados con el sistema de emergencia 911 de nuestro país para atender cualquier tipo de emergencia que se dé. ¿Recomendaciones finales a la población? Bueno, hacerle el llamado de conciencia a la población salvadoreña, que no queremos que sean parte de las estadísticas, que estas vacaciones de Semana Santa, que las disfruten en armonía, en paz y sobre todo pues en familia. Hay mucha gente que sale a disfrutar a las diferentes playas y que acate las indicaciones correspondientes, ¿verdad? Y por supuesto hacerle el llamado, pues que si ve algún accidente o alguna persona atropellada o si alguien se siente mal, llamar a comandos de salvamento para poderle atender pues lo más pronto posible. Excelente. Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, muchísimas gracias por su tiempo para Central de Noticias y esperamos que durante la semana o después de todas estas vacaciones tenerlo nuevamente con nosotros y que las estadísticas sean alentadoras. Sí, bueno, y hacerle la invitación a ustedes como Central de Noticias. El día domingo nosotros ya lanzamos ya nuestro plan de verano denominado Yo Respondo 2017. Exacto. En la playa del Majahual a las 10 de la mañana, donde se va a dar a conocer ya todos los guardavidas y socorristas, rescatistas, que vamos a estar trabajando ya para la temporada de la Semana Santa. Ahí estaremos como Central de Noticias y como siempre agradecemos su presencia aquí al set de Central de Noticias, Carlos Fuentes, y por supuesto a usted, amigo televidente, a seguir las recomendaciones que da Comandos de Salvamento para esta temporada. 9 de la mañana.